Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Hola, don Artemio. Antes que nada, espero que tenga un lindo día. Quisiera contarle una experiencia que me pasó hace ya un tiempo en un volcán. Aquel día tomé mi bicicleta y me fui al volcán de Ipala ubicado en mi país, Guatemala. Era un camino largo desde la capital, pero tenía algo de tiempo libre en ese entonces. Todo marchaba bien hasta llegar al área donde se inicia el ascenso. Solo me detuve para comprar algo de agua en una tienda. Ya era un poco tarde, aproximadamente a las 6:15 de la tarde. El sol estaba por marcharse y podía ver la luna subiendo cada vez más. Al terminar de comprar, unos lugareños me preguntaron si pensaba subir de noche, a lo que respondí afirmativamente. Ellos me dijeron que no era buena idea, ya que me informaron que el área estaba encantada y se veían cosas raras cuando el sol se metía. Honestamente, no le di mucha importancia, ya que tenía que subir para poder acampar y regresar al día siguiente. El volcán es muy pequeño. Se sube en unos 45 minutos. Algo que sabía del volcán es que en su cráter hay una laguna y muchas personas se ahogaron en ella de formas misteriosas. Dicen que los absorbía hacia el centro, pero yo continué subiendo de noche. El terreno es muy accidentado y algo difícil para llevar una bicicleta cargada y todo el equipo de camping. Al ir por la mitad, noté unas luces algo extrañas que me seguían. A veces estaban al nivel del suelo y luego subían unos 3 metros. El área es muy boscosa, parecía un túnel hasta la cima. Pensé que eran animales y cuando alumbré con mi linterna no vi nada, pero aquello que me seguía, las luces, retrocedía con la luz, aunque jamás escuché ningún sonido más que el del aire en las hojas de los árboles. Ya estaba un poco nervioso porque cuando apagaba la luz, aquello se acercaba poco a poco. Tomé un cuchillo que tenía y lo empuñé, pero luego simplemente pensé que posiblemente no era algo tangible, ya que no podía ver absolutamente nada. Decidí seguir caminando, pero sin dejar de ver y alumbrar atrás. Los 45 minutos de camino ya eran 2 horas. Después de ese tiempo, y al ver que simplemente me seguía, ya con la cabeza más fría y más tranquilo, tomé una foto que no revisé en ese momento. Me sentía más tranquilo al ver que no pasaba nada. Solo iba persiguiéndome. No tenía mucha batería mi linterna, así que continué alumbrando con mi teléfono hasta que logré salir del bosque, hasta un área de descanso donde ya había un poco de luz, e incluso unas motocicletas y varias casas. Me sentía muy relajado, pero para mi sorpresa, aquello que me seguía jamás salió del bosque, aunque lo podía ver al límite de la sombra. Simplemente me fui al área de campamento muy cansado y no podía dejar de pensar en eso. Al día siguiente le comenté lo sucedido al guardia del lugar y él solo me dijo: «Tienes suerte de que no te haya pasado nada, pues mucha gente asegura que hay un nahual que viene por los rumbos a alimentarse. La verdad yo no creo mucho en esas cosas, pero tengo que admitir que he encontrado algunos animales masacrados por algo, que claramente se nota que es muy grande y no es de la región». Lo que me dijo el guardia me dejó en qué pensar. Cuando miré la foto fue sorprendente ver los ojos y ese punto rojo. Todo el tiempo eso me siguió. Fue una experiencia muy extraña y definitivamente es un lugar al que nunca más regresaría de noche. Hola, don Artemio. Me gustaría contarles una historia de mi familia paterna, relacionada también a una zona volcánica en la Sierra Occidental en Jalisco. Mi padre tuvo 15 hermanos. Mis abuelos eran ambos de comunidades muy pequeñas del estado de Jalisco. Alrededor del año 1965, vivían en una casita entre cerros, justo entre el volcán El Molcajete y el Malpaís en Mascota, Jalisco. Evidentemente en esas épocas no existían los caminos y carreteras como ahora están, y que conectan a varios ranchos con la cabecera municipal. Estas zonas alejadas del pueblo son bien conocidas por albergar petroglifos y múltiples remanentes arqueológicos de los nativos indígenas tecos. Desde su fundación como pueblo en 1525 por el capitán Francisco Cortés de Buenaventura,
se desplazaron estos grupos indígenas desde el valle hasta las faldas del volcán. No se sabe exactamente cuándo fue la última actividad volcánica, sin embargo, aún no se considera como volcán extinto, sino inactivo. No es muy grande, tiene una altura de aproximadamente 1.460 metros sobre el nivel del mar. El nombre se le proporcionó gracias a su impresionante geometría, aparentando un verdadero molcajete visto desde el cielo. Ahora, explicado esto, les cuento una de las tantas historias que entre mi abuelo ya fallecido y varias hermanas de mi papá han vivido. Cierto día, cuando mi abuelo había viajado al pueblo en caballo para llevar víveres a casa junto con mi abuela, una de mis tías, en ese entonces de 11 años, por ser la más grande se había quedado encargada de los demás hermanos y pendientes del hogar. Cuenta entonces que ya al anochecer uno de sus hermanos le había pedido preparar un té de hojas de naranjo. No contaban con que había que salir al potrero por ellas, y mi tía no sabía cómo encender las lámparas de petróleo. Intentó de todo para convencer a los hermanitos de no salir hacia los árboles. Ella en ocasiones posteriores había escuchado ruidos provenientes de la parte trasera de esa casita. Los describía como si fuera una multitud de personas corriendo entre la hojarasca, o incluido aullidos desgarradores como si estuvieran desollando perros vivos. Finalmente, por la presión cedió a ir a cortar hojas de naranjo. No sin antes pedir que otra hermana la acompañara. Se llevaron la lámpara que ya estaba prendida en casa y dejaron solamente unas brasas con olotes, iluminando tenuemente uno de los pasillos de la casa, justo donde estaba el fogón. Mis tías fueron hasta la arboleda, la cual no quedaba más que a unos 60 metros. Aún así, el trayecto lo describe como eterno y pesado, quizá por la sugestión y el miedo. Precisamente después de conseguir lo que buscaban, sintieron una ráfaga de viento tremenda que las asustó. Más aún después de apagarse la lámpara. Sin saber qué hacer, corrieron en direcciones opuestas y entraron aún más en pánico. Mi tía la mayor dice que sentía tanta desesperación como si alguien fuera a saltar sobre ella y atacarla. Gritaba el nombre de su hermana, pero no podía localizarla. Probablemente fueron un par de minutos, pero se sintió eterno. Entre los gritos de una y otra, escuchaban aullidos. Ya no sabían si era el perro viejo de la casa o si algo más venía por ellas, ya que se sabía que en la zona del Malpaís, la gente que no conocía el lugar y que se envalentonaba a adentrarse, se perdía para siempre. O también que los restos de múltiples asentamientos tecos habían quedado hundidos bajo las cenizas de la última erupción del volcán. Por milagro o casualidad, mientras corrían entre los árboles buscándose, chocaron la una con la otra y tomadas de la mano corrieron hacia donde pensaban estaba la casa. Para este momento esas pequeñas brasas ya estaban por apagarse y la luz de éstas se perdería. Llegaron a su casa asustadas, pálidas, agitadas. Cerraron todas las puertas y ventanas. Reunieron a sus hermanos y se encerraron en una habitación sin una sola pizca de luz. Mi tía no durmió esa noche. No dejaba de oír aullidos, los puercos gruñendo, las gallinas alteradas. Mis abuelos los encontraron agazapados en aquel cuarto en la mañana. Hola comunidad. Este más que ser un relato paranormal es más bien una tragedia sucedida en lo que ahora le llaman Grutas de Tolantongo, ya que hace unos días una chica nos compartió su relato y ella decía que ahí es un lugar cargado con energía y que en la tirolesa había muerto mucha gente. Y efectivamente ahí murió mucha gente, pero no solo en la tirolesa. Mi mamá, junto con mis abuelos y tíos, vivió lo siguiente. Mi abuelo, padre de mi mamá, era de un rancho de Hidalgo, por eso desde pequeño iba al río. Antes no había nada, ni piscinas, o sea, nada de lo que hay hoy en día, solo el camino medio marcado para llegar a un río y ya. Así que cuando se casó con mi abuela y tuvieron hijos, era por tradición llevarlos al río. Mi mamá me cuenta que ella y mis tíos sabían nadar a la perfección, y esa vez tenían muchas ganas de ir. Así que un sábado fueron. Mi mamá dice que no se acuerda si fue cuando tenía 16 o 18 años, lo que vendría siendo entre el año 80 u 82. Ella recuerda que el camino para llegar en carro al río era de tener mucho cuidado porque no había concreto como tal, solo era un camino marcado en la tierra. En fin, dice que ese día llegaron,
se instalaron en la parte de arriba de una cueva, así la llama. Dice que es de donde salía el agua, y donde ellos se encontraban era donde también bajaba el agua y se formaban pequeños charcos donde podían meterse. Ellos estaban en lo alto, así que podían ver a la gente desde arriba. Dice que había muchas familias, como siempre, súper casuales, nadando en el río. Ellos le rogaban a mi abuelo que se les diera chance de bajar al río. Pero mi abuelo, como le daba un poco de flojera tener que cuidarlos, les dijo que no. Mi mamá cuenta que, de la nada, todos escucharon un trueno muy muy fuerte, y se les hizo súper raro porque el sol estaba fuertísimo. Se asomó a ver a la gente que estaba en el río, y vio cómo de la cueva sobre la que ellos estaban comenzó a salir un lodo muy espeso con troncos y ramas. Fue tan rápido y con tanta fuerza con la que salió que comenzó a llevarse a la gente que estaba a su paso. Fueron muy pocos los que alcanzaron a salir porque el lodo desbordaba el río. Llevaba muchísima gente, y en momentos solo se veían brazos y piernas que se asomaban. También gente aferrada a piedras, pero que de igual manera se las terminaba llevando la fuerza del lodo. Prácticamente el agua del río, ahora en su totalidad, era lodo con ramas y troncos. Mis abuelos estaban igual de impactados, pero no podían hacer nada, ya que ellos estaban arriba. También había más familias con ellos y comenzaron a llorar al ver cómo se llevaba el lodo familias completas. Cuando mis abuelos reaccionaron, los subieron a la camioneta y se dirigieron al camino para irse. Pero dice mi mamá que ahí fue todo muy cruel, porque las personas que habían logrado sobrevivir iban llenas de lodo, con cortadas muy feas en el cuerpo, otros cargando cuerpos, camionetas con cuerpos apilados, otros gritando el nombre de sus familiares, otros pidiendo aventón, todos llorando. Había gente que iba completamente desnuda, pero en ese momento, el pudor era lo que menos importaba. Estas historias no solo me las ha contado mi mamá. Cada uno de mis tíos y mis abuelos me contaron lo mismo desde ángulos diferentes, con escenas de gente luchando por salvarse. Esa fue la última vez que fueron, y a la fecha ninguno piensa regresar. Les causa miedo pensar estar ahí. Mi mamá y yo buscamos algún periódico de Hidalgo de esa fecha, pero no encontramos nada, ni noticias sobre esto. Quizás por esto y por más cosas, ese lugar está cargado de tanta energía. Cuando me mandaron a hacer mi curso básico de combatiente individual en Temamatla, cerca del volcán, uno de mis instructores una vez nos comentó que en 1997 recibieron una señal muy rara de un objeto que venía del espacio y cayó en las faldas del volcán. Avisaron al batallón de fuerzas especiales que está por esa área. En cuestión de media hora, ya estaban en el lugar de impacto. Según ellos, les dieron órdenes de buscar supuestamente basura espacial y partes de un satélite, y resguardar que nadie se acercara a lo que se impactó allí. Mientras más se acercaban al lugar de impacto, sintieron una sensación magnética que les erizaba los pelos, y ¿cuál fue su sorpresa? Cuando llegaron había un cráter pequeño con una fogata y un señor ya muy grande vestido de calzón de manta y con su morral, que estaba sentado allí y que tenía mucha luz en sus ojos, como si fueran destellos. Su sorpresa fue aún mayor cuando este ser señaló la fogata y caminó hacia ella. Se convirtió en una luz que los deslumbró y salió disparada hacia el cráter del volcán. Los elementos de ese batallón no comprendían lo que acababan de ver, porque era algo inexplicable, pero los mandos y todo fue documentado y guardado y, según les dijeron los superiores, que nunca hablaran de este tema. Desde que me contaron más anécdotas de más veteranos, eso me imaginé que estando en servicio pasarían muchas cosas raras. Soy de un lugar llamado San Andrés Tuxtla, Veracruz. En una ocasión salí con mi novio de día de campo a un lugar llamado Ruiz Cortines, que es conocido por ser una reserva ecológica y tener fauna exótica. La población es poca, y no hay ningún servicio de telefonía. Ese día en especial íbamos en busca de una gruta que se dice está en el lugar, adentrándonos a la selva. Cuando llegamos y preguntamos cómo llegar, notamos que las personas del lugar se ponían nerviosas y algunos decían que no sabían de su existencia. Como nadie nos quiso llevar y como ya teníamos muchas indicaciones, según nosotros, nos aventuramos a irnos. Pasamos unos sembradíos y la neblina se hizo cada vez más densa.
Después de 15 minutos, llegamos a la entrada de la selva rumbo al volcán del San Martín, y al último sembradío donde había unos señores. Saludamos y notamos que se nos quedaron viendo mientras caminábamos. Seguimos y entre bromas y risas escuchamos algo como un aullido. Me asusté y mi novio me dijo que se trataba de una vaca moribunda o pariendo, tal vez un mono o algo así. Seguí caminando ya no con tanto entusiasmo y se oyó otra vez ese sonido. Les juro que se me erizó la piel y le dije, no, eso no es un animal. Fue entonces cuando me di cuenta de que no habíamos visto a nadie en el camino. Me fijé en mi reloj y habían pasado 30 minutos. Mi novio me dijo que quizá nos habíamos perdido. Según las indicaciones de la gente, la gruta estaba a 15 minutos entrando a la selva. Dije que no era posible, pues era la única vereda, no hay más. Seguimos caminando y ahora, aparte de esos aullidos, nos hacían desde los arbustos pits pits y nos acechaban. Comencé a ver borroso y a perder el sentido del oído. Bajé la mirada y el suelo era arenoso. Miré de nuevo mi reloj y, oh sorpresa, habían pasado 40 minutos sin contar la media hora anterior. Supusimos que estábamos cerca de la punta del volcán y decidimos volver, más que nada por aquello de que tardaríamos en regresar. Comimos algo y regresamos cuando escuchamos de nuevo el sonido. Nos persignamos y cuál fue la sorpresa que en 10 minutos llegamos a donde vimos a los señores de los sembradíos. ¿Dónde pasamos ese tiempo? Le platicamos a un señor y nos dijo que hay cosas malas, encantos que te pierden, y que les tienes que dejar comida y regresar sin mirar atrás. Hay gente que nunca ha vuelto. Realmente fueron afortunados. Eso nos dijo. Vivo en Chalco, Estado de México. Desde hace 16 años que llegamos a vivir aquí. Los lugareños nos habían comentado que aquí abundan los nahuales y las brujas. La verdad, yo no lo creía hasta apenas hace unos días. Era ya muy tarde. Mi familia y yo solemos dormir muy tarde debido a que mi mamá sufre de insomnio. Y por eso le hacíamos compañía, aunque al día siguiente tengamos que despertar temprano. Rondaban las 2:30 de la madrugada. Nos encontrábamos platicando en la sala y empezamos a escuchar ruidos muy fuertes en la casa de al lado, como si se estuvieran peleando muy feo. Pero en esta ocasión mis perros y mis gatos se alteraron mucho. Mis 4 perritos comenzaron a ladrar y mis gatos se erizaron mucho, pero a la vez se notaban un tanto espantados. En la casa de al lado tienen perritos chihuahuas y a todos los tienen en su azotea. Se podía escuchar a uno de ellos en especial llorando desesperadamente, lo cual nos intrigó mucho y optamos por asomarnos a ver qué era ese relajo. Y les juro que el pobre perrito estaba siendo arrastrado, pero no se veía nada. No sé si fue la luz o si haya sido algo que no pudiera ver cualquier persona. Afortunadamente los vecinos también se percataron del ruido, y al darse cuenta de lo que sucedía salieron a auxiliar a su perrito, por lo que no pasó a mayores. Nos preguntaron que si vimos algo. Solo pudimos decirles que su perrito estaba siendo arrastrado, pero nunca vimos qué era lo que lo arrastraba. Suponemos que fue un nahual, ya que ni en sueños otro de sus chihuahuas hubiera podido hacerle esto al perrito. Parecía como si algo lo hubiera tragado y regurgitado. Lo dejó todo lleno de una sustancia espesa, tal parece ser baba. Hola, estimado maquinista. Hoy les quiero hablar del volcán Malinche que pertenece al estado de Tlaxcala, y en esta ocasión nos relatan una leyenda urbana de él. Cabe mencionar que el volcán Malinche también se le conoce como Malinche, y representa la figura de una mujer. Se dice que la Malinche baja por las orillas de la montaña y hay personas que la han llegado a ver. Cuentan que es una mujer muy hermosa, es alta, con un pelo muy largo y que lleva en el cuello una serpiente y 2 perros grandes a un lado. Y cuando menos lo esperas, llega a desaparecer. La historia más reciente sucedió hace como 4 años en San Felipe, Cuauhtencos. Cuentan los campesinos que al ir trabajando en los terrenos tranquilamente se llegaron a encontrar una serpiente muy grande y decidieron atraparla y llevarla al zoológico del Altiplano en San Pablo Apetatitlán. Los del zoológico, muy asombrados, les preguntaron dónde la habían atrapado y ellos comentaron lo sucedido. Ya por la tarde, cuentan los trabajadores del zoológico que llegó una mujer alta, delgada y muy guapa, reclamando a su mascota que era una serpiente. Ellos no le hicieron mucho caso y se fue. Al día siguiente volvió la misma mujer reclamando lo mismo y dijo,
Yo soy la Malinche. Los trabajadores pensaban que era una broma, y al voltear la mujer ya no estaba. Al tercer día, la mujer llegó enojada reclamando a su serpiente. Dijo que si no le daban iba a caer una fuerte tormenta. Los trabajadores tenían curiosidad de cómo se iba a llevar a la serpiente, y la llevaron donde estaba la serpiente. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que la serpiente se le empezó a subir, y se le enroscó en el cuello y la mujer se fue. Cuando los trabajadores quisieron ver por dónde se iba la mujer, ya había desaparecido.